Buenas, mi nombre es José Raúl Flores de Ingeniería Agrónoma y les voy a hablar sobre la microbiología. ¿Qué es la microbiología? La microbiología es el estudio de los microorganismos, un grupo grande y diverso de organismos microscópicos que viven en forma de células aisladas o en grupos de ellas. También comprenden a los virus, que son organismos microscópicos pero que carecen de estructuras celulares. Los microorganismos tienen un enorme impacto en la vida y en la composición física y química de nuestro planeta. Los microorganismos se encargan de llevar a cabo ciclos de elementos químicos indispensables para la vida, tales como los ciclos del carbono, nitrógeno, azufre, hidrógeno y oxígeno. Los microorganismos realizan más fotosíntesis que las plantas. Además, los océanos contienen 100 millones más bacterias. ¿Qué es el genoma microbiano y cómo se organiza? El genoma microbiano comprende la secuencia completa de los genes de un microorganismo. Su conocimiento permite una mejor comprensión de la patogenia, con aplicaciones en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Conocida la dinámica de los mecanismos de la invasión, producción de toxinas, capacidad de adaptación de ecosistemas adversos y otras múltiples posibilidades de variación. Pueden diseñarse nuevas vacunas más específicas, así como establecer combinaciones interespecies o utilizarse bacterias avirulentas de muy fácil cultivo para producir en forma industrial antígenos de gérmenes de crecimiento fastidioso. Formas de reproducción de los microorganismos. Las bacterias, al ser organismos procariotas unicelulares, no tienen una versión masculina o femenina. Las bacterias se reproducen asexualmente. En la reproducción asexual, la madre produce una copia genéticamente idéntica de sí misma. Fisión binaria. Las bacterias se producen a través de un proceso denominado fisión binaria. Durante la fisión binaria, los cromosomas se copian a sí mismos y forman dos copias genéticamente idénticas. Intercambio de ADN. La reproducción sexual no se produce en las bacterias. Sin embargo, no todas las nuevas bacterias son clones. Esto se debe a que las bacterias pueden adquirir nuevo ADN. Este proceso se produce de tres maneras diferentes. Conjugación. En la conjugación, el ADN pasa a través de una extensión de la superficie de una bacteria y viaja a otra bacteria. El intercambio esencial del ADN de las bacterias es a través de la conjugación. La transformación. En la transformación, las bacterias recogen partes de ADN de su entorno. Y la transducción. En la transducción, los virus que infectan bacterias llevan el ADN de una bacteria a otra. ¿Cuáles son las leyes del crecimiento en los organismos unicelulares? Los seres vivos u organismos unicelulares, como su propio nombre nos hace pensar, son aquellos que están formados únicamente por una sola célula, en la cual se producen todas las funciones vitales necesarias para la vida. Por esta razón, son mayormente organismos microscópicos, pero existen algunos seres vivos unicelulares que pueden alcanzar grandes tamaños de hasta 20 centímetros. La mayoría de los seres unicelulares son células procariotas, es decir, células que no tienen núcleo. Su material genético no se encuentra envuelto y encerrado por una membrana, sino que se encuentra disperso por el citoplasma, como las bacterias. Los seres vivos unicelulares se pueden reproducir tanto sexual como asexualmente en función del organismo al que nos refiramos. Existen varias estrategias de reproducción asexual como son la biparfitión o fisión binaria. El núcleo y el citoplasma de la célula se divide
dando lugar a dos células hijas idénticas, y la gemación en las levaduras. El núcleo se divide y se separa de la célula madre con una porción de citoplasma que genera la célula hija. ¿Cuáles son los efectos de los factores del ambiente en el desarrollo de los microorganismos? La temperatura. Es la temperatura, a pesar de que los microorganismos existentes son capaces de proliferar a diferentes intervalos. La temperatura puede afectar la duración de la fase latente, la velocidad de crecimiento, las exigencias nutricionales y la composición química y enzimática de las células de los microorganismos. Humedad relativa. La humedad relativa influye directamente sobre la actividad de agua del aliento. Si un alimento con baja actividad de agua está almacenado en un ambiente con alta humedad relativa, la actividad de agua de ese alimento aumenta, permitiendo la multiplicación de microorganismos. Composición de la atmósfera. La influencia de CO2. El almacenaje de alimentos en atmósfera gaseosa como CO2 en cantidad previamente establecida se denomina atmósfera controlada. Esta técnica se usa para frutas, retardando la putrefacción por hongos filamentosos. Influencia del O3 ozono. Algunos vegetales, especialmente de las frutas, se conservan en la atmósfera con O3 entre 2 y 3 ppm. Este tipo de atmósfera no es recomendable para alimentos con alto tenor de lípidos, ya que el ozono acelera la oxidación. Organismos indicadores. Los organismos indicadores es un alimento que no presenta un peligro directo para la salud. Sin embargo, son grupos o tipos de microorganismos que por su origen, procedencia, resistencia térmica, temperatura óptima para desarrollo y otras características. ¿Cuáles son los métodos de control del crecimiento microbiano? Para el control del crecimiento microbiano se pueden destruir los microorganismos o inhibir su crecimiento. Hay dos procesos de destrucción. La esterilización, proceso de destrucción de todas las formas vivas en un objeto o material, incluidas las de resistencia.